Bueno, buenos días. Está haciendo una reflexión bastante coral sobre economía social y en estas 2 mesas lo que vamos a hacer va a haber un conversatorio ahora con personal que yo voy a pasar a presentar ahora de la universidad y después vamos a tener un conversatorio con entidades sociales y personas expertas al final, con lo cual yo creo que vamos a abarcar buena parte de las aristas sobre economía social que actualmente se están desarrollando en Canarias, ¿no? Paso a presentarlo ya sin más, como decía Tanausú, ¿no? El conversatorio se llama La economía social en Canarias, retos de una estrategia transformadora. Y tenemos a doña Inmaculada Galván Sánchez, que es doctora en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, miembro de SESCO desde el 2017 y codirectora de la Cátedra Universitaria de Economía Social en Gran Canaria ULPGC desde enero de 2025. Tenemos a don Cándido Román Cervantes. Él es catedrático acreditado de universidad, director de la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de La Laguna. Y después, en la parte, digamos, en el extremo, tenemos a Javier Mendoza Jiménez, doctor en Economía por la Universidad de La Laguna. Em, para comenzar, vamos a tratar bastantes temas, ¿no? Vamos a reflexionar sobre desafíos, sobre posibilidades de una estrategia transformadora para el sector de la economía social en Canarias. Le voy a dar la palabra a Cándido Román, que nos va a dejar un mensaje de parte de la CIRIEC, que no puede estar presente hoy aquí, pero sin embargo quiere mandar un mensaje en este evento, en este primer foro de economía social de Canarias. Muchas gracias, ¿se me escucha? Sí. Gracias, Raúl. Bueno, en primer lugar estaba invitada doña Duración Mozas, que es la presidenta de CIRIEC España. Ella no ha podido venir y bueno, les manda saludos a todos ustedes. Yo como miembro de dirección de CIRIEC España, pues me ha pedido que la represente y que les salude. CIRIEC España aglutina a cerca de 350 investigadores de todas las universidades españolas y también iberoamericanas. Es una asociación de investigación. Hay CIRIEC en Canadá, CIRIEC en Bélgica, CIRIEC en Francia. En casi todos los países europeos, también iberoamericanos, hay organizaciones CIRIEC. Y fundamentalmente son organizaciones científicas y académicas. Y por lo que se encargan pues, es de realizar informes, trabajos de investigación para las administraciones públicas, también para las empresas. En nuestro caso, en CIRIEC España tiene 2 revistas de altísimo nivel, que es la revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, que está dentro de Scopus y de otras bases de datos de referencia, JCR, muy bien posicionada, donde casi todas las investigaciones de nivel, porque tiene evaluadores externos rigurosos, se publican ahí en esa revista. Y también tenemos otra revista de aspectos jurídicos, que es la revista CIRIEC Economía Jurídica de Estudios Jurídicos. Ambas están muy bien posicionadas. Pues nada más, saludarles de parte de doña Adoración Mozas, que no ha podido venir, y muchísimas gracias. Pues ahí queda ese mensaje de CIRIEC. Este foro que se desarrolla en Canarias, pero con incidencia a nivel estatal y siendo bastante llamativo, ¿no? Eso es un poco la reflexión que nos queda y desde luego el reto que nos queda es seguir insistiendo y que no se quede un primer foro, sino que tenga continuidad, ¿no? Entrando ya en materia, hay un hito importante que nombraba la viceconsejera al principio, que es el Libro Blanco de la Economía Social en Canarias, que se presentó en el año 2024. Los autores son Cándido Román e Inmaculada Galván, que están aquí con nosotras, con nosotros. Y el objeto de estudio un poco de este libro blanco es dotar a las instituciones públicas de una herramienta estratégica. Ellos después nos definirán un poco mejor todas estas cuestiones, pero bueno, para fijar un poco el marco, que justamente da datos claves como que hay 17.000 entidades aproximadamente de economía social en Canarias y que ofrecen 50.000 empleos y que hay diversidad de figuras jurídicas. Dentro de las fortalezas que ellos definen en esta obra, por lo menos las que hemos identificado tras una lectura somera de este libro, que por cierto está descargable en Internet de forma totalmente libre. Dentro de las fortalezas decía está el empleo sostenible, legislación pionera y dinamismo local.
algunos retos como baja visibilidad, déficit estadístico, falta de integración real entre normativa y políticas públicas. Y alguna propuesta de futuro como el plan estratégico más plataforma digital de seguimiento. Yo le quería lanzar tanto a Inmaculada como a Cándido. Si les parece, lo hacemos por orden de, digamos, cómo están situados, que primero sea Inmaculada y después sea Cándido. Lanzarle la pregunta de qué significa esta publicación para el avance de la economía social en Canarias. Si quiere empieza. Sí, sí, los libros blancos mm, conservan una metodología bastante rigurosa. Hay varios libros blancos en el ámbito nacional. No todas las comunidades autónomas los han realizado, sino aquellos que realmente se han encontrado con bases estadísticas y predisposición por parte de los investigadores de poder hacer este tipo de estudio. Castilla-La Mancha lo tiene, Extremadura lo tiene, Andalucía está en ello. Y nosotros hemos sido Canarias de las pocas que han hecho su libro blanco, ¿no? Hay que agradecer el esfuerzo del gobierno de Canarias de sacarlo adelante, donde pues una serie de investigadores de ambas universidades canarias ya hemos trabajado en ello. Hay que decir con claridad que hay un antes y un después del libro blanco. Lo digo porque antes del libro blanco no es que la economía social fuera un páramo, porque en realidad no lo es, siempre hay cosas, pero que no sabíamos quiénes éramos, cuántos somos y qué hacemos. Era una especie de nebulosa extraña en que todo el mundo hablaba en seminarios y bueno, ¿y cuántos son? ¿Y cuántas hay? ¿Y qué hacen? ¿Qué producen? En volumen, no lo sabemos. Bueno, pues ahora ya lo sabemos. Es verdad que este libro blanco pertenece a un año determinado, las cosas van cambiando, habrá que hacer revisiones, pero gracias a ese libro blanco, pues es una foto fija en un periodo cronológico determinado para saber eh, qué criterios podemos tomar y que las administraciones públicas pueden tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, entre todas las figuras que forman parte de la economía social. Incluimos la sociedad agraria de transformación, incluimos todas las figuras. Entonces, hay que decir que fue un trabajo, yo personalmente, junto con Inmaculada, fue muy gratificante el poder realizarlo, coordinar a todos los investigadores. Nos encontramos con problemas de información, porque claro, la información estaba muy dispersa. Tuvimos que echar mano de fondos del Ministerio, Fondo del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, que hay que decir que lo tenía muy bien organizado. En fin, ahora mismo tenemos el observatorio que es del Gobierno de Canarias, que aglutina toda esa información y que se va actualizando. Eso en realidad es un plus en ello. Y por tanto, bueno, pues tenemos que felicitarnos todos de tener este libro blanco. Repito, los libros blancos no es yo me invento un libro blanco, sino que mantiene una metodología concreta, que es un primer capítulo de análisis jurídico y legislativo de lo que es la economía social, y después se van desarrollando todas las figuras que forman parte de la economía social, incluyendo las fundaciones, pero no cualquier fundación, sino las fundaciones que tienen vocación social. Lo explicaba Juan Antonio Pedreño con el problema de los centros especiales de empleo. No todos valen. Bueno, pues con las fundaciones pasa exactamente igual. Bueno, pues entonces lo quería, yo esta es mi primera intervención para enmarcarles el libro. Y más. Bueno, como reto en sí fue la propuesta del libro por parte de Sesco y hay que destacar que, bueno, que la propuesta llega a Sesco y Cándido nos lo ofrece a los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también para colaborar porque, dado que trabajamos en economía social, lo que no tiene sentido es no colaborar entre nosotros, ¿no? Entonces, ese ADN, pues Sesco nace con esa idea en 2017, colaboramos las 2 universidades públicas canarias y entonces, a raíz de ahí, bueno, pues también ha sido esa nuestra forma de trabajar. Pero realmente el reto fue desde el principio el Libro Blanco de Economía Social, porque efectivamente habían otras comunidades autónomas que lo tenían y cuando intentamos replicar y la búsqueda de datos, pues en Canarias no hay. Los datos estaban muy dispersos o los datos estaban escondidos, no estaban transparentes. Por supuesto, la parte de cooperativas era lo más avanzado que teníamos. También trabajamos con ASESCAN para buscar otro tipo de datos, pero en todas las familias había un desequilibrio
en cuanto a la accesibilidad de las diferentes familias de la economía social. Si bien cooperativas está actualizado y con los recursos, gracias a Paqui, estaba en el 2022, que es cuando empezamos con el proyecto, era algo real. Pues cuando hablamos de fundaciones, aquello era un encaje de bolillos, intentar diferenciar las fundaciones con sentido social con las que no lo tenían, con vocación social. Las asociaciones, podríamos decir que es una amalgama, y otro tipo de las entidades de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, pues esas sí, como son de nueva creación, pues esas sí estaban actualizadas en el siglo XX, pero realmente el reto fue proponérselo a los investigadores y a los investigadores, y el reto fue de todos los autores. Tengo que decir que Cándido y yo somos autores de diferentes capítulos, somos coordinadores de la obra, pero sí es verdad que hay 14 personas autoras que han colaborado en el entresijo. Es verdad que el resultado, esto es como cuando uno prepara cualquier evento, el resultado final, la foto fija, pues sale bastante pixelada. Eso significa, bueno, pues que hemos recibido pues comentarios en cuanto a los datos están obsoletos, los datos no son los reales, no están en su momento, pero tuvimos que cerrar. En aquel momento estaba en el Parlamento, se iba a votar la nueva Ley Canaria de Economía Social y la Ley de Cooperativas Canarias. Entonces tuvimos que decir, hay que cerrar, y cuando ya la ley canaria también se aprobó con unanimidad en el Parlamento, y entonces decidimos cerrar. Y es verdad que el hito está en que es un libro blanco de referencia. Aquí tenemos una profesora de la Universidad de Siena, María Bella, que viene de visitante, que nos conoce gracias al libro blanco y se ha puesto en contacto porque quiere hacer un estudio comparativo entre la Toscana y Canarias, que son dos zonas de economía social viva. Entonces, lo que quiero decir es que el reto fue asumir que todos los datos, nosotros como coordinadores y las autoras y los autores, íbamos a ponerlos ahí. Y eso ya nos hizo ponernos en la palestra a, por lo menos, que las autoridades y las administraciones públicas se dieran cuenta de que las carencias que podía tener el libro era porque la administración pública, o porque las instancias estadísticas, o porque las propias entidades no están facilitando los datos y la foto era complicada. Aún así, el trabajo resultante pues es una obra de consulta, es una obra que sirve para las administraciones públicas para saber en qué punto estábamos en aquel momento. Sí, yo tengo que añadir que precisamente el trabajo lo teníamos prácticamente terminado, cerrado, a la espera de las 2 leyes. O sea, no tenía sentido publicar el libro blanco de Economía Social de Canarias si habían 2 leyes en el Parlamento. Claro. No tenía sentido. De manera que nos esperamos, salieron las leyes y las comentaron y las incluimos en el libro. Y ya salió. Y justamente en ese punto, la ley canaria de economía social del año 2022, se creó la Estrategia Canaria de Economía Social. No sé si nos puedes contar un poco el trabajo que está realizando esta comisión de trabajo, delegada de esta ley, en la que está participando Inmaculada. Bueno, pues en el último capítulo del libro blanco, sin hacer spoiler, aparece el capítulo de retos y desafíos de la economía social. Y uno de los retos y desafíos era decir que hay que desarrollar un plan estratégico, una estrategia canaria de economía social vinculada a la Ley Canaria de Economía Social. Y a raíz de ahí, bueno, pues desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se colabora con el Gobierno de Canarias y se entrega un borrador que es, como digo, exigimos que pusiera todo el tiempo borrador, porque sabíamos que la comisión delegada de la Ley de Economía Social era soberana para que esa estrategia siguiera adelante, porque tenía que ser un documento participado, un documento trabajado
donde todos los miembros de esa comisión, donde están representados todos los agentes de la economía social, pues que pudieran aportar, más allá del proceso que hubo, que también fue participativo, pero que pudieran aportar en cualquier momento pues enmiendas. A día de hoy lo que estamos haciendo es, está aquí la viceconsejera de Empleo, que tengo que decir que está en primera línea de la mesa de la Comisión de Trabajo. También hay otros compañeros como Imanol de OGT, no veo a Eugenia de AIDECAM, pero sí está Jaime Cabrera de CESCAN, y todas las personas que están convocadas saben que estamos en ello. Lo que pasa es que como cualquier proceso participativo, es verdad que es más lento, pero es más rico. Y entonces lo que estamos es, a día de hoy está hiperperfilada. Hay una propuesta de la mesa de trabajo de intentar cerrar el documento ahora en julio para poder en septiembre ya pasárselo al resto de la comisión y que podamos seguir avanzando. Y desde el 2024 que está este documento sobre la mesa, creo que hay muchas horas de trabajo. Hay sobre todo una perspectiva y una vocación de que salga, pero de que salga de forma coherente a las políticas públicas y a la administración pública. Si el libro blanco ha sido un antes y un después, como bien decía Cándido, la estrategia tiene que ser un camino hacia dónde queremos ir. Con la ponencia de esta mañana y con la participación también de ahora, pues creo que el camino está claro. Y yo no sé lo que pensará en el resto de la comisión que está aquí, pero yo creo que ese sentir que se ha dicho de que la economía social sea transversal, que esté dentro de la perspectiva de políticas públicas, creo que ese sentir está. Por ejemplo, la estrategia tiene de economía, transversalidad hacia la estrategia canaria de economía circular, hacia la estrategia canaria de economía azul, la de economía verde, también está la estrategia canaria de economía naranja. Era lo que decíamos, la economía social no es un sector, es algo transversal, y eso está presente en la filosofía de la estrategia canaria de economía social. Se tiene en cuenta hay un eje dedicado a la sostenibilidad territorial, a que esté vinculada a los territorios, a que no se van a deslocalizar, a cómo conseguir la intergeneracionalidad. Antes había una pregunta sobre el empleo hacia los jóvenes. También está recogido dentro de la estrategia el cómo atraer a ese empleo joven y a ese empleo de colectivos hacia la economía social. Porque la estrategia canaria no tiene que ser, vamos a hacer una estrategia que sea algo aparte, sino que tiene que ser transversal a todas las políticas públicas y que toque todos los puntos de las políticas públicas, y que la economía social sea algo estratégico en cualquier parte del gobierno de Canarias. Y yo creo que es algo que está ahí. Ya hemos hecho el 45, la versión número 45 revisada, requete revisada. Están también propuestos los indicadores, pero sí es verdad que la comisión ha hecho el esfuerzo hasta ahora, y ahora hay que hacer un esfuerzo transversal en todas las consejerías a las que les vamos a tener que decir, hay que buscar indicadores. Y eso es lo básico, y quizás ahí es donde va a haber el esfuerzo que decían de visibilizar, de transferir, y de que de que todo el mundo se dé cuenta de lo importante que es. Pero necesitamos indicadores de medida, necesitamos saber cuál es el impacto, necesitamos saber que esto se va a cumplir, que no se va a meter en un cajón y que hemos cumplido lo que dice la ley y ya está, sino que es una estrategia viva, compartida, pero real. Mm. Y en el ámbito de la economía social no es lo único que se está trabajando mucho más. Por ejemplo, en las universidades canarias, y yo le quería preguntar a Cándido justamente por eso, por los proyectos y los trabajos que se están desarrollando dentro de las universidades canarias en el ámbito de la economía social. Bien, pues la verdad que hay varios proyectos y todos son muy interesantes, que afecta también a las dos universidades. Por ejemplo, tenemos ahora en marcha el proyecto de fomento de la economía social en las universidades públicas canarias, donde vamos a hacer una serie de acciones. Por ejemplo, el 17 de octubre estaremos en El Hierro, el 31 de octubre en La Palma, el 14 de noviembre en Lanzarote, el 28 de noviembre en Gran Canaria y el 11 de diciembre en Tenerife. La idea es dar a conocer
en todas las islas, qué es lo que se está haciendo en las universidades, fomentando la economía social y cooperativa y sobre todo pues implementando y aleccionando a las personas y a empresas que nos escuchen en estas reuniones para que creemos y vayamos aumentando el ecosistema de la economía social. También, desde luego, todo esto hay que agradecer el apoyo de la Administración Pública, el Servicio Canario de Empleo. Puedo decirlo públicamente que para el año que viene vamos a sacar la segunda edición del título de experto en gestión de entidades de economía social y solidaria. Este año, que prácticamente estamos cerrándolo ahora, pues hubo una matrícula de 20 personas, van a acabar con el título 12 personas y son la primera promoción del primer título de experto, un título profesionalizante de experto en gestión de entidades de economía social y solidaria. Incido en lo de solidaria porque evidentemente el tercer sector tiene que estar ahí. Y por tanto, esta será el año que viene, en 2025, 2026, ya estamos preparando el proyecto para sacarlo adelante. Y hay también un proyecto que para mí, no voy a decir estrella, pero que especialmente me ilusiona. Y se ha hablado mucho aquí, el tema de las entidades locales, la cercanía, la no deslocalización de las empresas de economía social. Y tiene que ver con las entidades locales, tiene que ver con los ayuntamientos. Por ahora, casi todas las comunidades autónomas, los gobiernos autónomos apoyan de una forma u otra, con subvenciones, con ayudas, con proyectos, apoyan a la economía social. Navarra, planes estratégicos, la región de Murcia, Valencia, en fin. Cada comunidad autónoma tiene sus planes, aquí se está desarrollando el plan estratégico, pero en otras ya lo están aplicando. Hay ayudas. Los cabildos, en el caso de Canarias, pues también lo tienen claro. El Cabildo de Tenerife tiene sus políticas sobre el asunto, el de Gran Canaria también, otros menos. Pero las dos capitalinas sí trabajan en este asunto. Pero ¿qué pasa con los ayuntamientos? Así que los ayuntamientos son los que conocen la realidad de su gente, la realidad de sus ciudadanos. Saben dónde están los problemas de exclusión. Saben cómo buscar soluciones a la inclusión. Saben dónde está el desempleo, dónde están los nichos de pobreza. Saben dónde pueden impulsar políticas municipales para la generación de empleo colectivo. Personalmente, desde la cátedra, desde CESCO, estamos muy ilusionados con este proyecto. Vamos a preocuparnos de los ayuntamientos pequeños y medianos. ¿Y por qué? Y no solamente hablo de despoblación y de envejecimiento, aquí están las cifras. Es verdad que Canarias tiene las tasas de población más joven del Estado, solamente un 16% de envejecimiento, que es muy poco. Pero si vamos a algunas islas en concreto, nos encontramos con que, excepto Lanzarote y Fuerteventura, que tienen las poblaciones más jóvenes, el resto vamos a poblaciones envejecidas. Y si vamos, por ejemplo, quien destaca con creces es el Hierro, La Gomera con un 21, La Palma con un 20, estamos hablando de unos porcentajes bastante elevados. Pero es que si nos centramos en los ayuntamientos, en los municipios, hay una serie de municipios que son los campeones del envejecimiento. Y aquí yo creo que las políticas municipales tienen mucho que decir para solucionar ese problema. Envejecimiento demográfico y también huida de los jóvenes a centros turísticos. No. Oiga, quédese en el pueblo. Genere la riqueza en el pueblo. ¿Cómo? Hay muchas soluciones. Cuando discutíamos la ley canaria de sociedades cooperativas, incluimos desde CESCO el tema de las integrales. ¿Te acuerdas, Paqui? Las integrales rurales. Es que las cooperativas integrales funcionan y funcionan bastante bien. Hay varios ejemplos en Castellón y Huelva donde se crean cooperativas integrales, donde dentro de esa cooperativa hay una cooperativa de servicios y otras ofertas de servicios para que la gente joven no se marche y se quede dentro del pueblo. Por tanto, los pueblos que tienen problemas de despoblamiento y de envejecimiento en Canarias pueden, a través de las cooperativas integrales, buscar esa solución. Nosotros vamos a empezar con Tenerife, vamos a elegir 10 municipios pequeños y medianos de ámbito rural y vamos a trabajar con ellos. Dependiendo de esta experiencia piloto, iremos a Gran Canaria y así sucesivamente. Pero vamos a empezar poco a poco
con Tenerife. Y ya un poco por terminar el tema de los porcentajes. Por ejemplo, es que en Gran Canaria, Tejeda tiene un 29,85% de envejecimiento. Hay que buscar una solución ahí. Tejeda o si no Artenara, con un 26,22. Claro, lo digo porque Los canarios somos no, más viejos. solamente esos dos. Solamente tenemos esas poblaciones que tienen unos Sí. porcentajes bastante elevados. Agulo en La Gomera con 31,71, San Andrés y Sauces con un 28%, en fin, hay una serie de municipios que sí tienen problemas de envejecimiento y yo creo que el fomento de la economía social, buscar soluciones a través de estas entidades, sí podría dar solución a este problema. Por tanto, esto es un proyecto que estamos en ello y que me gustaría, quería comentarlo con ustedes porque sí me parece interesante. Y solamente para terminar, por poner un ejemplo exitoso, ¿no? de casos de éxito con las cooperativas integrales, es el caso del municipio de Bonares, en Huelva. Allí el alcalde, pues claro, ¿quién impulsa estas cooperativas? Pues son los ayuntamientos. ¿Y quién forma parte de la cooperativa? Pues el alcalde. El alcalde, la alcaldesa, el concejal, el otro, claro, son los del pueblo los que la impulsan y los que la mueven, ¿no? Ujú. También, como le decía al principio, contamos con Javier Mendoza, que, bueno, ha trabajado bastante en el ámbito de la contratación pública responsable. De hecho, su tesis, que le dirige Cándido Román, por cierto, va sobre contratación pública responsable. Entonces, bueno, vamos a tratar algunas preguntas sobre esta cuestión y sobre otras cuestiones que Javier Mendoza ha trabajado bastante. Por ejemplo, Javier, yo te quería trasladar la pregunta de cómo se convierte la economía social en transformación real del modelo económico, porque claro, estamos hablando mucho de economía social, cómo fomentar, pero ¿cómo se traduce eso en la realidad, en la mejora de la vida de las personas? Bueno, lo primero, gracias por la invitación y por seguirme permitiendo acumular puntos Vinter, que siempre se agradece. Claro, la primera pregunta para eso es ¿qué modelo económico tenemos? Uno podría pensar, y si se me entiende la ironía, que el modelo económico de Canarias está centrado en la persona, lo que pasa es que esas personas vienen en barco, en avión y suelen hablar inglés o alemán, si se me entiende la ironía. Claro, a partir de eso, de la necesidad de definir un modelo en Canarias de manera más detallada, sí es verdad que la economía social, como se ha ido hablando a lo largo del foro, no sé si tiene un modelo tan determinado, pero por lo menos tiene principios, que es algo que el modelo tradicional parece que desde los últimos 150 años pues tiene uno, que es la maximización del beneficio, ¿no? También es cierto que hay otra cosa que se ha hablado a mí. Yo no soy un gran fan del ánimo de lucro como la visión del mundo entre buenos y malos. A mí me gusta más hablar del ánimo de codicia, porque me parece que es una distinción bastante más clara. Cuando se habla de lucro, yo tengo lucro, es decir, a mí lo de comer 3 veces al día, 4 si hago merienda, me gusta, es decir, lo de cobrar por las cosas que hago, me gusta. Lo que no tengo es codicia, que creo que son cosas distintas. Creo que son son parámetros que van más allá. Es decir, una empresa, una entidad puede tener lucro, pero puede tener unas condiciones laborales adecuadas y al revés. Y tenemos también ejemplos de entidades que no tienen ánimo de lucro, pero donde pues el que más cobra 300 veces más que el que menos cobra, que las condiciones laborales no son adecuadas, etcétera. Sí es verdad que el modelo de economía social garantiza que ese no ánimo de lucro esté combinado, ¿no?, con ese reparto interno de beneficios la inmensa mayoría de las veces con unas condiciones laborales adecuadas. Pero también es verdad que cuando se habla del sector económico tradicional, no podemos olvidar que en este país, bueno, en casi toda la Unión Europea, más del 99% de las empresas son pymes. Sí, claro, cuando uno habla de la gran economía y tal, bueno, eso de los 3 millones de empresas, eso es el 0,3%. Y de esas, pues una parte muy pequeñita, desgraciadamente, ya irán creciendo, pues son de economía social, pero que no generalizaría tampoco, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta que me planteas de, oye, ¿cómo integramos todo esto? Creo que se ha mencionado lo primero que se conozca. Lo que no se conoce normalmente se teme. Cuando ya uno, y lo tenemos ahora, o sea, la economía social, yo, y dando clase, y mis compañeros, imagino que les pasará lo mismo,
Yo he tenido debates hace unos años de todo el tema que aquí de los creadores de contenido, que no son solo youtubers, eso sí lo he aprendido. También, sí, el día que yo me sentí que fui mayor es cuando le dirigí al TFG a una alumna y le dije que, bueno, pues hacemos las entrevistas o las encuestas por Facebook y tal. Me miró como, bueno, eso es el señor mayor ya. Entonces, a la semana me quité Facebook y ya. Pero bueno, más allá de eso, sí es verdad que muchos de los problemas que se están detectando en la gente joven, por lo menos yo lo detecto en dar clases, temas de soledad, temas de polarización, cuestiones de individualidad, etcétera, etcétera, es precisamente lo contrario que paragona la economía social. Entonces yo creo que podríamos, y los proyectos que ha presentado Cándido y la estrategia de la que habla Inma, creo que eso tiene que ser una parte importante. Yo se los digo, tengo una manera de liberales en clase. O sea, yo cuando planteo el debate de si los creadores de contenido se pueden ir a Andorra, si eso está bien, si eso está mal y no sé qué, todos no, afortunadamente no, pero muchos te dicen, no, su dinero puede hacer lo que quieran. Luego haces la pregunta de cuántos estudian con beca y te levanta la mano a la mitad. Entonces, nos pones un poco frente a las contradicciones, es decir, no, es jodido. O sea, los impuestos no, pero luego tú quieres una beca, ¿no? Entonces, yo creo que la enseñanza de que, como comentaba antes Paqui, ¿no? De que existe ese modelo que yo no lo llamaría alternativo, porque lo que se llama alternativo parece que es minoritario. Y al final, cuando uno hace los números que presentaba Juan Antonio Pedreño o los que presenta Siriec, se da cuenta de que el peso de la economía social es paragonable al del turismo a nivel estatal. A nivel de Canarias no, porque aquí vivimos de lo que vivimos. Y el turismo no es un modelo alternativo. El turismo es un sector fundamental. La economía social no es un modelo alternativo. La economía social es un modelo que además, y creo que ese siempre ha sido el gran problema de la economía social, cuando viene mal dada, funciona muy bien, ¿no? Lo que se hablaba de que, oye, no hay destrucción de empleo porque hay un reparto de la riqueza, etcétera, etcétera. Pero ya cuando vienen bien dadas ya parece que nos olvidamos y ya cuando vamos un poquito más holgados, pues un poco más locuras de juventud, etcétera, etcétera. Y creo que ese es el reto. Y el reto está también en que cuando uno empieza a ver, por ejemplo, todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que ahora es un poco bueno, esperemos en 2030 dónde estaremos, pero es un poco la guía. Luego uno empieza a leer y dice, pues esto la economía social lleva ya 30 años haciéndolo. Fin de la pobreza, sí. Desarrollo sostenible, sí. O sea, más viendo eso ya lo está haciendo. Pero no ha sabido venderse. Y tenemos el ejemplo, sin despreciar nada, de la economía del bien común. O sea, la economía del bien común que no paragona, sin quitarle méritos, pero sí es verdad que tuvo un crecimiento a través de los libros de Christian Felber y de los reportajes en Salvados, etcétera, etcétera. Tuvo una exposición mediática que no ha tenido la economía social en su conjunto, por lo menos a nivel de repercusión, ¿no? Tú le preguntabas la economía del bien común y más o menos a todo el mundo le sonaba y subía el costo. Pero no había esa cuestión de decir que también está muy condicionada con el territorio. No es lo mismo preguntarle a alguien por economía social en el País Vasco, donde hay, por ejemplo, un centro especial de empleo como la Ante Ibatúa, de 3.000 trabajadores, que preguntar a lo mejor aquí en Canarias, donde estamos más hacia otra parte, ¿no? Entonces, ¿cómo movemos todo eso? Hombre, es complicado. Visibilidad por un lado. Ver también, e insisto también, y será porque estoy más en contacto, aunque curiosamente cada vez me alejo más en edad, pero cada vez estoy más en contacto por ser profesor de la universidad. El curso pasado fue la primera vez que le daba clase a gente a la que le doblaba la edad. Esas son cosas en las que a uno lo impactan. Pero cuando ves los problemas de la juventud y ves sobre todo las inquietudes que tienen, si Cándido, tú les triplicas la edad, pero bueno, es otra cuestión. Pero cuando ves las inquietudes de la juventud, más allá de las cuestiones más generales que se puedan, que si son una generación de cristal, que si no sé qué, a ver, si yo tuviera la incertidumbre que tienen ellos a la hora de trabajo, de vivienda, etcétera, etcétera, no sé cómo habría estado, ¿no? Pero son personas que están preocupadas por temas como el medio ambiente, por temas sociales, etcétera, que son justamente los que se alinean a la economía social. Creo que ahí tenemos una serie de aliados de la economía social que no se está todavía sabiendo aprovechar. Y eso en parte también es culpa de las universidades y de que en las asignaturas de las carreras de nuestra facultad,
Pues el modelo macroeconómico es el modelo típico macroeconómico, que es la asignatura de dirección de empresas, es dirección estratégica y es los objetivos, y no sé, y le digo que yo la doy, le intento meter cosas de economía social, pero porque también se hicieron cuando se hicieron. Entonces, creo que el trabajo de base es por no extenderme demasiado. Y luego una cosa que quería comentar al hilo y acabo para no extenderme. A mí no me gusta hablar de ayudas a la economía social. No son ayudas, es el pago por un servicio. Tienen forma de ayudas, de subvenciones, lo que ustedes quieran, porque obviamente no se pueden, sí se pueden, pero no se pueden hacer contratos, no sé qué, pero es el pago por un servicio. Y Paqui lo ponía muy bien con las cifras. Porque cuando hablan una de ayudas, ya después de ayudas se salta a paguitas y después de paguitas se salta no sé qué. No, es el pago por un servicio. La economía social existe en gran parte porque hay una serie de ineficiencias del sector público y del sector privado que hay que cubrir. Si no existieran estas ineficiencias y esto fuese la utopía de Tomás Moro, probablemente no tendríamos tanta necesidad, pero afortunadamente no. O sea, tenemos ese modelo para todo ese tema de ineficiencia, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje es importante. Hablar de que esto no es una ayuda, esto es un pago por un servicio, que si no existieran las empresas de inserción o los centros especiales de empleo o cooperativas, etcétera, etcétera, en primer lugar no sería posible dar todos esos servicios y si fuese posible sería mucho más caro, ¿no? Hablaba antes de la contratación pública responsable, que es uno de los mecanismos para la economía social. Entonces te quería preguntar un poco que nos acercaras el concepto de contratación pública responsable y su relación con el estado del bienestar y de esta economía social, justamente. Bueno, hablar de compra pública en los últimos meses es una cosa que me duele con lo que ha ido saliendo, desgraciadamente. También es verdad que a mí me gusta poner las cosas en perspectiva, es decir, ciertamente hay casos de corrupción en la compra pública, pero no olvidemos que la compra pública es el 16% del PIB, que esos son 200.000 millones de euros, y que un caso de corrupción aunque sean 20 millones de euros, obviamente es reprobable, pero son 20 millones de euros de 200.000. ¿Vale? Leía antes que las denuncias por fraude habían crecido de 118 a 221 en los últimos 4 años. Claro, cuando uno se pone a mirar todos los procedimientos de contratación que hay en España, hombre, sí, es preocupante el crecimiento, pero son 221 de 3 millones de contratos. Sí, no es una cosa que se esté denunciando todo el día la contratación pública. Me gusta poner las cosas en perspectiva. Con respecto a la compra pública responsable, sostenible o los apellidos que le queramos poner, yo siempre empiezo los cursos diciendo que lo más responsable que puede hacer una administración pública en la compra pública es pagar a 30 días a los proveedores. Por empezar por la base, ¿vale? Sí. Porque, no, y lo digo, aparte de con conocimiento de causa, porque es la manera en la que motivar a las pymes. O sea, una pyme no puede estar esperando 90 días a que tú a dar un servicio que les pagues. Entonces, ¿qué es responsable? ¿Qué es sostenible? ¿Poner los ODS? Sí, eso es una parte. Que por cierto están, y lo digo por si alguien aquí de órganos de contratación, todo el mundo tiene su estrategia de sostenibilidad. Nosotros tenemos la Agenda Canaria 2030, tenemos los ODS, pero los pliegos de contratación están sospechosamente ausentes. O no hay. Nadie dice, voy a hacer un contrato de jardinería con productos ecológicos porque contribuye a los ODS X, el que ustedes quieran. Voy aún más allá. Hace, 10 años empecé la tesis doctoral con una pregunta en mente. ¿Cuánto empleo genera la compra pública? Sigo sin respuesta a esa pregunta. He hecho estudio de contratos reservados, porque, claro, lo hablábamos antes con el libro blanco, hacen falta datos. Es decir, ¿qué es mejor, un plan de empleo o un contrato reservado? Desde el punto de vista económico, estoy hablando del punto de vista económico, ya luego si nos vamos al punto de vista de valor, ya es otra cosa. Pues desde el punto de vista económico, el coste, yo diría incluso que los contratos reservados son más baratos. O sea, si cogemos el precio de plaza de contrato reservado frente a un plan de empleo, más o menos cuesta lo mismo según las últimas convocatorias. ¿Qué valor tiene? Ahí ya nos meteríamos en otras cuestiones. Hablaba Inma de los indicadores que son importantes. Al final,
la labor de la administración pública es hacer feliz a la gente. ¿Cómo se hace más feliz a la gente? En una entidad de economía social, donde se sabe que, bueno, cuando vengan más dadas hay un cuidado, una cosa, o una entidad tradicional. Bueno, pues eso ya es una cuestión. Pero no desviándome, intentándolo. Del tema, la compra pública responsable. Como Mapi no vino, si quieres, yo tengo la charla preparada ya de contratos reservados, si quieres hablar, pero bueno. Pero básicamente es una herramienta obligatoria por ley donde en Canarias, y sí es verdad que gracias a la existencia del Observatorio de Compra Pública Responsable, que es una alianza público-privada donde es la economía social precisamente quien está llevando el timón, apoyado obviamente por el sector público, pero de los 60 millones de euros más o menos que tenemos de potencial entre todas las administraciones públicas de Canarias, el último año estamos por los 3 millones de euros. Y eso que fue un año, y ha sido de los mejores años que hemos tenido. ¿Existen herramientas? Sí. ¿Hay marcos legislativos? Sí. Ahora, lo que hay que aplicar es, y perdón que me pongo un poco técnico, el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice básicamente que las administraciones públicas sabrán lo que quieren. Ahora, ¿sabemos lo que queremos? Como administración pública, me incluyo porque yo soy parte de la universidad. ¿Qué queremos en un contrato de catering? Como el que puede estar aquí fuera. ¿Queremos que el catering esté bueno y que sea el más barato? Bueno, es un objetivo. Pero además queremos fomentar el producto local y el producto ecológico. Eso ya es otro objetivo. Eso es posible, eso es compra pública responsable. O sea, lo más responsable es saber lo que uno quiere y saber a dónde quiere llegar, ¿no? No un contrato por tener más criterios sociales y ambientales es mejor que otro, porque al final lo que eso genera son muchas frustraciones. A mí me gusta decir que el mejor contrato es el que va solo a precio, y entiéndanme bien, porque lo que dice la ley es que un contrato puede ir solamente a precio si, solo si todas las prestaciones están tan perfectamente definidas que la única diferencia es el precio. Eso es ciencia ficción. Obviamente una administración pública no puede definir todas las... Hombre, si está comprando un Bolivic sí, pero para cuestiones más complejas no. Entonces, ¿qué es compra pública responsable? Pues acercarse a las entidades de economía social y preguntarles, ¿y ustedes qué hacen? ¿Ustedes en qué son buenos? ¿Cómo podemos generar sinergia? Pues esos son los primeros pasos, no por no extenderme tampoco demasiado. Hay que dar el reto que lanza Javier Mendoza. Y vamos a abrir la participación de todas y todos ustedes, del público. Si tienen alguna cuestión que acercar, alguna pregunta que hacer. Veo una palabra por aquí. Eduardo Calderón de la Reanago. Teniendo a Javi en la mesa y hablando de economía social, no nos podemos resistir a ver cuál es la visión de Javi respecto a la ley de contratos, qué discriminación positiva hace para la economía social y qué datos tenemos sobre contratación en Canarias a entidades de economía social. Claro, la ley de contrato hace dos, digamos, discriminaciones, bueno, favorables a las entidades de economía social. El artículo 1.3, que es un poco el frontis de la ley, ya habla de que hay que fomentar, dice que hay que fomentar las pymes y las entidades de economía social. Vuelvo a repetir, las pymes son 99%, aunque le des una patada a una piedra, más o menos, ya puedes fomentar una pyme, porque a poquito que fomentes una empresa es una pyme, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ser 99% y de representar el 60% del valor agregado, solamente se llegan al 40% de los contratos, lo cual ahí estamos teniendo un fallo. En cuanto a la parte de economía social, bueno, Eduardo ha sido otra de las personas, gracias a los que ha acumulado mucho punto Vinter, yendo a La Palma, y creo que es un ejemplo lo que ha hecho Isonorte y Destiladeras La Palma, de cara a ser conocidos y de cara a fomentar en la administración ese tipo de cuestiones, ¿no? La ley tiene una discriminación, y además, cada uno tiene sus manías, y una de las mías es hacer estudios transnacionales. Yo me he leído, bueno, entre Google y yo, ahora entre ChatGPT y yo, las leyes de contrato de toda la Unión Europea,
las 27 y las 28, incluido la de Reino Unido. Y España, junto con Lituania en algunos contratos y un poquito Hungría, es la única donde tenemos contratos reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social de manera obligatoria. Pero es una herramienta que no se usa. No se usa lo suficiente. En Canarias, con el trabajo del observatorio, hemos pasado, pues teníamos unas leyes de presupuesto en 2017 y 18 que decían que había que reservar un 2% del volumen de contratación, y en 2017 y 18 se habían reservado entre 0 y ningún euro, y ahora en 2024 se han reservado 3 millones de euros. ¿Somos de las comunidades más avanzadas? No. Yo miro más allá y voy a cuestiones como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, donde cada año hay un plan de contratación, donde cada concejalía dice cuánto va a reservar y a quién. Entonces, ¿herramientas existen? Sí. Para la empresa de inserción en los centros especiales de empleo está clarito en la ley. Para las empresas de economía social están los otros contratos reservados, los de la 48, pero eso, a mí me gusta llamarlo, son unicornios jurídicos, ¿vale? Eso son estrellas fugaces, ves uno en Valencia, uno en Galicia, porque tiene un problema, y es que son para sectores muy limitados, aunque sí es verdad que son la mayoría de los que trabajan la economía social, pero la duración máxima son 3 años. Eso se puso así en la directiva por cuestiones que es más largo de explicar y que no se ha revisado, a pesar de que decía que se iba a revisar a los 2 años. Pero luego también tenemos los conciertos sociales. Tenemos un decreto de conciertos sociales y tenemos además un modelo de pliego de conciertos sociales, pero conciertos sociales, hasta donde yo sé, se han sacado entre 0 y ninguno, corrígeme si me equivoco, pero no se han sacado, a pesar de que son una manera, si logras convencer a Hacienda de que te dé el crédito durante 7 años, que es complicado, pero es una manera de garantizar que entidades de iniciativa social gestionen servicios sociales. Entonces, ¿herramientas tenemos? Muchísimas. ¿Por qué no se usan? Bueno, eso ya entre desconocimiento, voluntad, falta de personal donde tiene que haber, falta de la propia formación del personal. Yo le soy sincero y con esto acabo la respuesta a la pregunta. Yo cuando empecé la tesis, digo, bueno, esto de la compra pública responsable, cuando salió la ley nueva en el 2017, digo, bueno, daré cursos 2 o 3 años, luego ya esto irá más o menos rodado. Aquí estoy 8 años después. Y lo que me queda. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces pregunto yo. Yo les quiero lanzar esta pregunta sobre cuál es el papel que debe jugar Antes comentaba algo Cándido Román, ¿no? De los proyectos universitarios, pero como los tres pertenecen al ámbito de la universidad, yo les quería pedir un poco una reflexión sobre qué papel debería jugar la universidad en la generación, porque hemos hablado mucho lo que hacen desde las administraciones públicas, desde las entidades sociales, pero la universidad en sí, ¿qué debería hacer para impulsar esta economía social? Y Bueno, como yo, o mi opinión personal, ¿vale? No hablo en nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sino hablo como Inmaculada. Mi opinión personal es que como universidad pública lo que debemos hacer es dar conocimiento, ¿no? Y una de la idea que se ha repetido durante la mañana es la poca visibilización y el conocimiento que se tiene de la economía social. Pues ya ha adelantado Javier que, bueno, que las titulaciones específicas, a lo mejor en el ámbito de la administración de empresas y de economía, pues tienen ciertas carencias también en este contenido yo también estoy de acuerdo en no utilizar economía alternativa, sino un modelo económico no tradicional, si quieren, aunque bueno, si nos vamos y empezamos a buscar históricamente cuando surgen las cooperativas, pues estamos hablando de historias y de que es una actividad económica histórica, pero bueno, ese sería otro debate. Pero sí creo que como reto, el reto que tiene las universidades públicas y la formación superior en general es decir que esto no es una alternativa, sino es una forma de crear actividad económica totalmente válida,
pero que tienen unos principios y que esos principios, más allá de que tú tengas unos valores personales o una forma o una sensibilidad personal, pero que es una actividad económica válida, que da posibilidades. Y ante eso tenemos que mejorar los planes de estudio, tenemos que involucrarnos, el profesorado que estamos mejorando nuestra propia formación y haciéndonos más expertos en esta propia formación, nutrirnos del sector empresarial de la economía social, nutrirnos de las entidades de economía social y de los agentes de economía social para que esos contenidos estén en las universidades. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo, con la visibilización de la economía social, hay un reto, y es que con el tema de los ODS parece que todo es medioambiental. Y a mí me gustaron mucho las diapositivas de Paqui porque estaban los 3 ejes: social, medioambiental y económico. Pero tienes que tener las dos. A día de hoy hay un problema de que todo lo medioambiental fagocite, y digo fagocitar de forma clara y explícita, fagocite lo social. No porque seas medioambiental, eres intrínsecamente social. No porque seas medioambiental y te preocupes por esa variable que como empresa puede ser responsabilidad social corporativa, no tienes por qué tener unos principios de economía social. Y ahí es donde creo que todas las entidades y sector de la economía social nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover desde las universidades públicas, dando esa formación donde quede claro que, por ejemplo, el otro día me decía una estudiante, no, claro, entonces las zapatillas que pongo, por ejemplo, ¿no? Las zapatillas deportivas que sponsoriza o que publicita Federer es economía social, porque utiliza materiales medioambientalmente responsables. Digo, espérate, no, sí. Y si yo me compro unas zapatillas españolas de otra marca, que no voy a decir, que se las devuelves y las reciclas, pues es social, es economía social. Y no, eso es medioambiental, es responsabilidad social medioambiental. Tendremos que ver si los principios con los que trabajan el personal y los recursos humanos están en la empresa, cómo se reparten los excedentes, cuál es el impacto social. Y eso es economía social. Entonces, yo creo que ahora tenemos la oportunidad, y es un reto desde las universidades, formar a nuestros jóvenes para que vean que todos tienen una sensibilidad medioambiental muy alta, pero tú puedes ser responsable medioambientalmente y por lo tanto tendrás una responsabilidad social corporativa medioambiental, pero no estás haciendo economía social. Y ahí creo que es donde tenemos el reto, porque si no, nos fagocitan, nos diluimos y la oportunidad europea que estamos teniendo ahora y la oportunidad que estamos teniendo de impulso de la economía social se puede quedar poco visible porque todo el mundo ahora, si no eres medioambientalmente responsable, estás a mal visto, no sé cómo decirlo, ¿no? Esto queda grabado y bueno, pero no puedes decir que no eres medioambientalmente responsable porque estás castigado socialmente porque no es una opinión que puedas dar. Entonces, claro, ahora ¿qué pasa? Que ser responsable medioambientalmente ya te convierte intrínsecamente en economía social y eso yo creo que es un reto que tenemos las universidades públicas. Y ahora como universidad pública quiero decir que el reto también en positivo es que sí tenemos estudiantado que demanda esto, ¿no? Yo tengo el orgullo de tener una estudiante de trabajo de fin de grado del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos que acaba de ser graduada y acaba de terminar y acaba de presentar su trabajo fin de grado, es un emprendimiento social que lo que hace es crear una empresa, bueno, todavía está en proceso de creación, pero estamos en ello, que lo que hace es, se llama Canarias Retro, y lo que hace es coger fotografías de la historia canaria con eventos históricos canarios, y lo que hace es después generar un evento informativo solo para jóvenes. Nosotros 3 no estamos invitados, ni los de Tejeda tampoco. No. Y entonces, con formato joven, desde gente joven hacia una perspectiva joven, para que conozcan un hecho histórico en Canarias, y una vez estás en el evento y has recibido toda la formación de por qué esa foto,
lo que hacen después es recrear con los voluntarios que han asistido a la sala esa misma sala. Búsquenlo en Instagram, es Canarias Retro y es una idea maravillosa. Es una idea con tres estudiantes, 2 estudiantes del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y un estudiante del grado de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y eso está ahí. Y eso estudiantado está ahí. Lo que pasa que tenemos que nosotros fomentarlo y tenemos que nosotros hacerlos visibles y hacerlo cuando hay muestras de éxito de nuestro estudiantado, tienen que salir ideas de emprendimiento social en esas muestras de éxito, porque si solamente sale, con todos mis respetos, que está trabajando en el Banco Central Europeo, que por supuesto es totalmente digno, pero claro, al final estamos dirigiendo y canalizando la actividad profesional de nuestro estudiantado hacia una zona determinada, porque la otra es alternativa y no es verdad. No es verdad porque el emprendimiento social en los jóvenes es una alternativa de empleo, de generar, de crear empleo y de quedarse arraigado al territorio. Cándido. Sí, yo coincido prácticamente en todo lo que ha comentado Isma. Y bueno, añadiría un par de cosas. Una, la responsabilidad de los rectores, de las dos universidades públicas canarias, porque la última ley de reforma de las universidades públicas, pues dice claramente la necesidad del fomento de la economía social en los distintos grados, máster y títulos de experto. Nosotros hicimos en el 2017 un diagnóstico de cómo estaba el asunto en las dos universidades canarias y ahora hemos hecho otro en el 2025. Es decir, que me ayudó un chico que hizo prácticas allí en la cátedra y la cosa ha mejorado bastante. O sea, transversalmente la economía social se habla en sociología, se habla en economía, se habla en pedagogía, se habla en antropología, en historia, en empresa, pero como pinceladas en distintos desarrollos de las asignaturas, ¿no? Y cosas aparte es el título de experto y otros cursos, ¿no? Y los cursos de extensión. Pero lo cierto es que sí hay una sensibilidad por parte de las profesoras y de los profesores en cada vez ir incorporando contenido del ámbito de la economía social en sus asignaturas. Eso lo hemos diagnosticado, lo hemos localizado y tenemos que estar satisfechos. Y coincido con Isma con el interés de los alumnos y alumnas con estos temas. Yo imparto una asignatura que se llama Técnicas de Investigación, y ya en los últimos cursos de Economía y de Administración de Empresas, y bueno, yo esa asignatura la tengo llena. Y de ahí, pues hay alumnos y alumnas que solicitan hacer práctica en la cátedra. De manera que sí hay un interés, hay una sensibilidad. Hay muchas aristas en el ámbito de la economía social. Está la contabilidad social que es un campo que interesa muchísimo a los alumnos y alumnas de contabilidad y finanzas, porque claro, esto de la contabilidad, existen otras maneras de hacer la contabilidad. No solamente está la financiera, sino la no financiera. Y cada vez más las administraciones públicas exigen en los informes de las empresas de más de 250 trabajadores un informe de la no financiera. Y ahí, en ese sentido, los mecanismos y los métodos de la contabilidad social no financiera, pues muy interesantes. O sea, quiere decir que hay elementos para que los chicos y las chicas que están terminando sus grados en economía, administración de empresas y otras carreras, se enganchen y vean cómo la economía social en todas sus aristas, dentro de las especialidades, pues es un tema, un campo a explorar y a progresar también desde el punto de vista profesional. Por tanto, yo soy optimista en ese sentido. Creo que estamos en un buen momento, el famoso momentum de la economía social. Es verdad que ya no se dice, pero hay que decirlo, porque a veces nos olvidamos. Si no se dice, te olvidas. Y creo que estamos bien posicionados en términos, en todas las comunidades autónomas. Ahí Javier ha comentado el tema del turismo y yo siempre lo digo. Es muy sencillo, pero son dos cifras muy importantes para que hacernos una idea de cómo la economía social puede generar un empleo de calidad, inclusivo e interesante. Y siempre comparo el País Vasco un poco con Canarias, ¿no? El turismo, el 30% del empleo que se genera en Canarias lo genera el turismo. El turismo, la principal industria, la principal actividad que hay en el archipiélago y que continúe. En el País Vasco, el 30% del empleo lo generan las empresas de economía social. 30%.
y 30. Bueno, pues ya tenemos las dos fotos, 30% en el País Vasco y 30% en Canarias el empleo. Vamos al desempleo. En el País Vasco casi están en el pleno empleo, siempre, y aquí tenemos un desempleo estructural que nos cuesta mucho bajar. Lo dejo ahí. Javier, el papel de las universidades en esta transformación. Bueno, yo por no repetir, yo diría dos cuestiones, ¿no? El primero, dar ejemplo. Sí, es decir, en la Universidad de Laguna existen ahora mismo 2 contratos reservados que he hecho yo, básicamente, con convenio. Y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hasta donde yo sé, entre 0 y ninguno también. Bueno, eso por un lado, aparte de, bueno, pues de los foros que se pueden hacer. Y luego yo creo que hay uno que muchas veces, a veces yo creo que probablemente sea culpa nuestra también, de estar en esa... Hay un autor que se llama Etzkovitz que dice que las universidades vivimos en nuestra torre de marfil, pero yo siempre digo que a mí me pagan por pensar. O sea, tengo esa suerte. Mi trabajo, entre muchas otras cosas, consiste en dedicarle tiempo a pensar. Y yo creo que la labor de la universidad en establecer una solidez conceptual de la economía social y sobre todo de lo que no es economía social, no, evitar, yo lo llamo piratería a lo social, porque ahora es muy goloso, o sea, estamos en un momentum donde eso, de nuevo, todo es economía social, la economía social va a tener una serie de ventajas, no sé qué, no sé cuánto, esto y lo otro. Entonces, no todo es responsabilidad social corporativa, que a pesar de que se llame social, como comentaba Inma, muchas veces es ambiental. Muchas veces, aunque tenga las mismas siglas, es responsabilidad social caritativa, ¿vale? RSC, pero en vez de corporativa, caritativa, porque va más a proyectos, a te subvenciono, a te mira qué bien, me saco la foto, etcétera. Pero yo creo que esa labor de las universidades, obviamente en conjunto con las entidades de economía social, de decir, oye, vamos a hacer una buena definición. Comentaba al principio, ¿nos vale el ánimo de lucro para distinguir qué es una buena entidad de lo que no es? Pues tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos experiencias como el balance social de REAS, que marca una serie de indicadores que pueden ser interesantes. Tenemos infinidad de estrategias nacionales e internacionales que pueden marcar, pero vamos a establecer una cuestión consensuada, obviamente, de, oye, hasta aquí sí, y a partir de aquí, pues es otra cosa, pero no es economía social. Y ya por último, para cerrar, a modo de titular, les voy a pedir, es difícil, es complicado condensar todo esto. ¿Cuál es el próximo paso, según ustedes, necesario para impulsar la estrategia de la economía social e impulsar en Canarias, después de esta ley, la implementación de esta ley, la economía social? En 20 segundos cada uno. Sí, Sí, mira, una cosa, el martes hubo una reunión en el gobierno de Canarias para pensar en la productividad. Cuando ves el resumen de prensa pone, resolución es la internacionalización y la diversificación. A mí me dio mucha pena, no sé quién acudió a esa reunión, pero si nadie de la economía social estuvo en una reunión del gobierno de Canarias sobre productividad, y volvemos otra vez a la internacionalización y a la diversificación, y dentro de esa diversificación nadie se plantea que la economía social va a mejorar la productividad de Canarias, entonces significa que tenemos ese reto, que cuando piensen en productividad se nos convoquen a esas reuniones, que no significa que no seamos productivos. Entonces, cuando esa transversalidad exista, porque hay un cambio de perspectiva y se nos considera en esas reuniones, que digo que no sé, pero cuando vi en la prensa dije, no me puedo creer que la alternativa del siglo XXI sea la internacionalización y la diversificación, porque cuando me hablas de diversificación, entonces a lo mejor estaríamos en economía social, pero en esa reunión no sé si alguien dijo algo con respecto a la economía social. Ujú, ¿también? Sí, yo básicamente, la palabra es la obligatoriedad. Es decir, la estrategia canaria de economía social tiene que partir de presidencia del gobierno y independientemente del color político que haya, habrán elecciones en el 2027, independientemente de esto, tiene que ser de obligado cumplimiento. Una estrategia canaria de economía social tiene que ser transversal en todas las consejerías, de obligado cumplimiento. Una ley que
sea de presidencia del gobierno, todas las consejerías, a todos los niveles, direcciones generales estén involucrados, hagan sus deberes, se pongan las pilas en ese sentido y la asuman como propia. ¿Por qué? Porque si esta estrategia canaria de economía social tiene éxito, se creará un plan y se renovará otro plan, como están haciendo otras comunidades autónomas que ya van por la segunda o por la tercera estrategia, la sexta, me dice Pedreño, en el caso de la región de Murcia, 6 veces renovadas. ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma se lo cree. La comunidad autónoma se cree el proyecto, obliga a todas las consejerías, a todas las direcciones generales a que trabajen en ese sentido y, por tanto, como es satisfactorio y la dotación presupuestaria se cumple, porque se gasta la dotación presupuestaria, pues renuevan para el siguiente plan. Por tanto, yo solo veo así. Si no es así, no funciona. Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Javier. Yo, y permítanme el juego de palabras, creo en Canarias tenemos un modelo de un sector, un modelo intensivo en trabajo, pero una tasa de paro del 12-13%. A ver si en vez de intensivo trabajo va a ser de trabajo intensivo. Mm. Sí, Entonces creo que ese es el cambio que hay que hacer. Es decir, la economía social es intensiva en trabajo, porque hay mucho, o sea, da mucho trabajo, pero no es el trabajo intensivo. No hay, habrá casos, pero obviamente la generalidad no es que se explote a las personas que trabajan, ¿no? Y creo que ese es el cambio que hay que hacer. Y vuelvo a repetir, las nuevas generaciones ya no son de trabajo intensivo. Pueden ser intensivas en trabajo, pero no son de trabajo intensivo. Y ahí tenemos un nicho que hay que aprovechar. Estupendo. Javier Mendoza, Cándido Román, Inmaculada Galván, muchas gracias por esta mesa tan interesante. Yo creo que hemos aprendido bastante, todas y todos, y yo les pido a ustedes para cerrar un fuerte aplauso para